Hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que te encuentres. Esperemos que estés muy bien. Muchas gracias por estar con nosotros en esta transmisión del tema del Centro de Curación de Actitudes, y también lo vas a poder ver en YouTube. Y hoy nos toca hablar sobre el miedo. Debido a estos acontecimientos que han pasado últimamente, como el temblor 7 de septiembre del 2021, donde mucha gente entró en pánico, donde mucha gente se desesperó, y vamos a ver cómo manejar ese miedo ante algo desconocido, ante una incertidumbre, y también algo que ya nos conecta a estados pasados, y vamos a ver toda esa diferencia. Por eso es gestionando mi miedo. El miedo es una emoción. Son disparos bioquímicos que suceden en el organismo que van a dar una reacción. Entonces una emoción es una respuesta a un estímulo que genera una conducta. A eso le llamamos una emoción. Ya que emoción viene del latín movere, que significa agitar. Entonces, una emoción nos mueve a hacer algo, a hacer cosas. Y sin ellas, aunque supiéramos lo que tenemos que hacer, no lo haríamos. Por eso las emociones son muy humanas. Y recuerda, las emociones es, para que te las aprendas rápido, son las famosas mateas. Así las llamamos los psicólogos. Las mateas es un acróstico donde M de mateas es miedo. La A es alegría. La T, tristeza. La E, enfado. La siguiente A, asco. Y la S, sorpresa. Aquí hay una película que se llama Intensamente, donde manejan estas emociones y donde a miedo le pusieron temor. Es el muñequito morado. Alegría es la chica de amarillo con cabello azul. También está la tristeza, que es la chica azul. El enfado, que es furia, que es el rojito, que es el como un volcán. Asco es desagrado, la niña fresa, la que todo le choca. Ahí le pusieron desagrado, pero es asco. Y sorpresa. Sorpresa es el muñequito imaginario de la protagonista, que se llama Rayleigh, que es Bimbo. Ahí manejan las 6 emociones. Entonces es miedo, alegría, tristeza, enfado, asco y sorpresa. O temor, alegría, tristeza, furia, desagrado y Bimbo, que es la sorpresa. Que esa por eso también se queda en la película, se queda en el basurero, porque esa nos la van quitando conforme vamos creciendo. Ya no nos sorprenden muchas cosas. ¿Has visto algún amanecer? Y lo hemos repetido ya en varios temas aquí dentro de esta serie para YouTube. Un amanecer, ya no nos alegramos cuando está lloviendo. No, al contrario, nos enojamos porque llueve, porque amanece y no he dormido. ¿Por qué? Porque se disparan bioquímicos aquí en el organismo que van a dar una emoción. Entonces, una emoción es una respuesta a un estímulo que genera una conducta. Entonces, aunque en realidad no existen las emociones positivas o negativas, es una forma para identificarlas, para diferenciar si nos proporcionan un bienestar o un malestar. Entonces las emociones las clasificamos o nos las han hecho clasificar como negativas o positivas, pero en realidad son emociones adaptativas. Entonces, una emoción
que no es agradable, a la que le llamamos negativa, te mueve a un lugar más seguro ante un potencial peligro y nos impulsa a tomar decisiones para evitar riesgos innecesarios. Entonces, como vemos, las emociones nos adaptan al entorno y favorecen la autodefensa y sobre todo la sobrevivencia, la supervivencia. Por eso ahora que fue lo del temblor del 17 de septiembre del 2021, que coincidió con el otro temblor de igual en la misma fecha del 17, y entonces entramos en alarma, entramos en pánico, porque se conectó con lo anterior, los que lo vivimos, y esta hace que nuestro organismo lo considere como una amenaza, y entonces esa amenaza hay que hacerle frente. Por eso da miedo. Entonces una emoción te hace mover, esto implica una reacción física momentánea. Así actúan todas las emociones como el temor, la alegría, la tristeza, la furia, el desagrado, la sorpresa. Y esa emoción son disparos de sustancias a nivel neuronal, por lo que se disparan y se apagan. Y entonces, ¿por qué duran? Porque se convierten en un sentimiento. A las emociones se le añade duración, ya que las asociamos con pensamientos y podemos darle un significado racional. Vamos a poner un ejemplo. Estás en un lugar con mucha gente y detectas que al entrar se empiezan a reír. Como somos seres emocionales, podemos pensar muchas cosas. ¿No vengo bien arreglado? ¿Estoy haciendo el ridículo? Y se activa el miedo. Y se siente en el estómago. Y cuando te das cuenta, ves que acaba de suceder una situación muy graciosa, que por eso la gente se estaba riendo. Y entonces tú no eras el motivo de la risa. Y todo vuelve a la normalidad. Entonces nuestros pensamientos están condicionados a la manera que decidimos pensar. Y ese pensamiento está alimentado de creencias que tengo programadas en mi mente, a lo que le llamo mis propios esquemas. Un esquema es un proceso de pensamiento que me indica cómo deben de ser las cosas de acuerdo a mis propias experiencias. Vamos a volver a tomar este ejemplo, donde entro, hay mucha gente y en el momento que yo entro se empiezan a reír. Mi esquema de pensamiento me lleva en automático a pensar que se ríen de mí. Y entonces se activa el miedo. Y cuando evalúo, no veo a nadie que haya pasado una situación graciosa. Se activa el enojo, el enfado. ¿Por qué? Porque no es correcto que se burlen de alguien que ni siquiera conocen. Ya que mi esquema o creencia, así es, me indica cuáles deben de ser los comportamientos de los otros ante alguien que ni siquiera conocen. No sé por qué se ríen de mí. Por lo tanto, es una expectativa que cuando no se cumple me detona la emoción del miedo, y ese miedo me lleva a la ira,
ya que la mente la detecta como una amenaza y esa amenaza representa un riesgo y entonces se activa ese miedo ancestral y el organismo inmediatamente se pone a la defensiva. ¿Qué pasa interiormente? Mi respiración se hace más agitada para mandar más oxígeno a los músculos, más sangre. Las glándulas suprarrenales que se encuentran en esta parte, arriba de los riñones, se activan generando cortisol y adrenalina para estimular al músculo cardíaco, al corazón, y poder bombear más sangre a los músculos para tensarlos, a los brazos y a las piernas, para poderme defender o poder huir. El sistema digestivo por eso se siente ahí, se inhibe para poder enfrentar la amenaza. El hígado, cuya función es convertir la grasa en energía, y para eso la vesícula biliar genera más bilis para tener más reservas de energía, al igual que el páncreas genera más insulina para tener más energía de reserva porque está la amenaza latente, y todo esto sucede en una fracción de segundo, ya que la mente lo detectó como una seria amenaza, sea real o sea ficticia, o yo la haya inventado. Y el organismo está ahorita ya preparado para reaccionar. Una vez que pasa el riesgo, una vez que veo que no era porque se reían de mí o no era por mí por lo que se reían, hasta lanzamos un suspiro que, qué bueno que no era conmigo. El organismo vuelve a la tranquilidad para regular otra vez todas las funciones, porque ya no hay amenaza. Y entonces el humano tiene reacciones de manera constante y muchas veces de manera innecesaria, pero puede provocar graves daños a la salud física si mantengo esa actitud. La activación constante de bilis en la vesícula biliar puede generar a lo que le conocemos como piedras en la vesícula, litos en la vesícula biliar. La activación constante de estar produciendo insulina, que es la que genera el páncreas, puede llegar a perder la carrera y tenerse mucha azúcar en el organismo, a lo que se le conoce como una diabetes. La activación constante de cortisol y adrenalina en las glándulas suprarrenales puede provocar problemas cardíacos o presión alteradas como presión alta o baja. Y esto es debido al poco control emocional. ¿Por qué? Porque tenemos un gran intelecto, una gran imaginación. Y como la mente activa ese cerebro, por eso no sabe si es real, por eso está encerrada aquí adentro de la cabeza. No sabe si está sucediendo, no sabe si sucedió ayer, no sabe si va a suceder. No conoce tiempo ni espacio, solamente reacciona. Y empieza a recibir estímulos por medio de los oídos, de los ojos, la nariz, la boca. Y recuerda que aquí dentro de la cabeza tenemos 4 de los 5 sentidos. La vista, el olfato, el gusto, los oídos. Aunque falta uno que es el tacto, y no son nada más las manos, sino es toda la piel. Entonces en la cabeza tenemos los 5 sentidos. Y eso les dan información a la mente
al cerebro para procesar reacciones. Y entonces si lo detecto como una amenaza, se pone en funcionamiento las glándulas suprarrenales para generar cortisol, adrenalina, para estimular al músculo cardíaco, la respiración se hace más agitada, para producir más oxígeno, para mandarla a los músculos junto con sangre y oxígeno para tener mucho más fuerza, el estómago se inhibe. Y todo eso, secreción y segregación de sustancias bioquímicas para poderme defender no sé de qué. A eso se le conoce como miedo. Por eso miedo detiene a uno y lo hace dudar de un logro o de una amenaza. El temor te detiene y te hace pensar si es correcto o no. Esa es la diferencia entre miedo y temor. El temor tiene como esa parte permitida o de permisividad. Si es correcto o no es correcto. Si lo que hice está bien o no, se le llama temor. Y al miedo intenso, desbocado, se le llama terror. Entonces la fobia es una respuesta exagerada ante una situación que se reconoce como peligrosa. Por ejemplo, cuando ves a alguien que no te cae bien. Cuando te preocupas por algo o alguien que te está creando un malestar. Y la fobia es una conducta evitativa, ya sea a lugares, a personas, objetos o animales. De esa manera va a actuar estas emociones. Y en este caso que estamos tratando el tema del miedo, cuando esté sucediendo algo que te esté poniendo en riesgo o así lo estés detectando, se le llama inteligencia emocional a ese control que tenemos que tener para que no nos desboquemos y tal vez no estaba pasando nada, como un caso que fue muy cercano a unos amigos cuando éramos jóvenes. Un chico que tocaba en un grupo musical que se fue a Acapulco. Fueron a tocar por allá. Y él tenía terror a los movimientos telúricos y que empieza a temblar. En el hotel donde estaba, él fue el único que se desesperó. Imagínense hasta dónde llega el terror. Ese nulo control emocional. Que en el momento que él empezó a ver que estaba temblando, él sale de la habitación y en vez de bajarse por las escaleras, no sé qué le dio. Por eso les digo que de repente hacemos cosas tan extrañas, que él se aventó. Lo bueno que estaba en el primer piso. Se avienta del barandal al piso, o sea, a la hora que cae, pues con el temblor, pues había una maceta, un piso arriba, que no estaba bien puesta, y le cae en la cabeza, y lo desnucó. Pues ahí quedó este chico. Imagínense lo que tuvo que haber pasado en su ser para poder tomar esa decisión de aventarse. Y la sincronía de la vida, que exactamente cuando él cae la maceta en la cabeza.
Por eso esa situación del miedo, cuando se convierte en terror, lo único que hace es querernos salvar. Por eso no son positivas ni negativas. Hay que mantenerlas en equilibrio. Por eso en estas circunstancias, cuando empiece a haber un movimiento telúrico, lo que tenemos que hacer es guardar la calma, tratar de respirar. ¿Por qué? Porque a la hora que se acelera la respiración, deja sin oxígeno la mente, el cerebro, y todo lo que estemos pensando lo amplifica por falta de esa sustancia de oxígeno. Porque todos empezamos a hiperventilar, por eso de repente sentimos que nos ahogamos. Cuando estamos en un miedo, cuando va para arriba sentimos que hasta nos presionan en el pecho. Y entonces todo lo que estamos pensando lo está amplificando. Y pensamos en tragedia. Y luego si hemos tenido experiencias como la del 85, como la del 17 de septiembre de hace como 3 años. Y entonces se empieza a conectar, entonces sí lo creemos una amenaza. Por eso lo único que tenemos que hacer es controlar la respiración. Hay técnicas que se llaman 555, 666 o 777. Te recomiendo que si no has hecho estos ejercicios, empieces con la de 555. Inhalar en 5 tiempos, detener 5 tiempos y exhalar 5 tiempos. Y eso lo hacemos 7 veces. Si eliges la de 6, inhala 6 tiempos, detienes 6 tiempos y exhalas 6 tiempos. Y también lo haces 7 veces. O la de 777, inhalas en 7, detienes 7 y exhalas 7. Te recomiendo que si no has hecho estos ejercicios, empieces con la de 555, porque la de 7, aparte de tener miedo, te vas a marear. Lo único que tenemos que hacer es resguardarnos, tratar de estar en un lugar seguro y empezar estos ejercicios. ¿Para qué? Para volverle a poner oxígeno a la mente, te dé la situación real y se pueda tomar buenas decisiones. Para eso se necesita que estar tranquilo. Sí, de repente sí, este último temblor del 17 de este año, del 2021, a mí se me hizo que duró mucho. Sí, mi mente se estaba corriendo así, a ver a qué hora se empiezan a caer las cosas, después las luces que se veían, por toda la liberación de la energía. Ya está comprobado científico, bueno, ya está sustentado científicamente qué es lo que está pasando, mucha liberación de energía. Siempre se ha visto, nada más que los temblores habían sido en el día, pues no se veían esas luces. Por eso se ven de colores. Bueno, pues en otro momento hablaremos de ese tema también. Ahorita estamos enfocados a cómo controlar el miedo ante una amenaza o algo que creo que me está amenazando, como en el caso de un temblor, que ahí sí no sabemos qué va a pasar. Por eso tenemos que estar resguardados en un lugar seguro. Si sientes que no puedes respirar y sientes que no puedes hacer estos ejercicios, pide a alguien que te abrace. ¿Por qué? Porque es una forma de sentir esa seguridad. Pide a alguien que te abrace. Aunque sea un desconocido, en ese momento todos estamos en el mismo riesgo. Hay mucha gente que entra en pánico o en terror, en ese terror, que es ese miedo intenso,
que se empiece a enojar. Es que miedo y esta de enfado o enojo o furia, casi primero dispara uno y luego dispara el otro. Primero es miedo y después es ira. Por eso una persona que dice que es muy enojona, y vamos a quitar esa creencia, ¿cómo le estamos llamando a ese esquema? Es que yo soy muy enojón. No, no eres enojón, eres miedoso. La ira es la máscara del miedo. Por dentro somos miedosos, somos cobardes. Pero para no verme vulnerable, pues por eso mejor mi máscara del enojo y nadie se me acerca. En ese momento pide hasta esas personas que están así enojadas. Lo que están pidiendo es un abrazo, porque también tienen miedo. Y si estás en familia, pues con mayor razón, únanse, orar. Es muy bueno. ¿Por qué? Porque te concentra en ti para tomar buenas decisiones, para ver qué paso sigue. Y si ya pasó todo y todo está en paz, agradece. Y si alguien no ha llegado, que alguien esté lejos, o que creas que viene en camino, o que piensas que viene en camino, confía en que también piensa, siente y decide. Y que también tiene guías y que también tiene protectores que le van a hacer tomar buenas decisiones. Y que también se va a cuidar porque también tiene un organismo que hace exactamente lo que tú. Y confía en que va a tomar esa buena decisión para poder salvarse. Para no entrar en pánico, porque ya después, ya que pasó todo, los teléfonos se saturan. Y si no te puedes controlar porque de repente se le elevan a tanta intensidad estas emociones que se convierten en sentimientos, pide que te abracen o pónganse a orar otra vez. Para mandarle luz a aquella persona que no ha regresado. Y cuando llegue, abrácenla. No la regañes. Y aquí otro punto muy importante para vivir el día a día. Esa persona a la que tú estás esperando porque piensas que está en riesgo, cuando se fue, le deseaste los buenos días, las buenas tardes, le diste tu bendición. Pues confía en eso. Confía en que la bendeciste. Confía en que le deseaste un buen día y que va a estar bien. ¿Para qué? Para no estar alterado si hay que tomar decisiones más fuertes. Por eso todo en la calma, todo en la tranquilidad. El miedo no hay que detenerlo, hay que gestionarlo para que actúe a nuestro favor. Bueno, pues espero que te haya gustado este tema. Muchas gracias. Cuídate mucho. Que tomemos buenas decisiones. Hay que estar ensayando todo esto. Hay que detectar nuestro nivel emocional para saber qué paso va a seguir y no hacer una alteración donde no la hay. Bueno, que tengas buen día, buenas tardes, buenas noches. Que estés muy bien. Muchas gracias. Saludos. Bendiciones.